Con este video continuamos hablando sobre el tema de la cavidad oral. En el video anterior tuvimos cierto error. Hubo unas diapositivas que quedaron sin describir, o mejor dicho, sí se describieron, pero no estuvieron, no se grabaron. Entonces voy a recapitular principalmente la parte de la musculatura y la inervación de la lengua, y le vamos a hacer ese paréntesis y luego seguimos con paladar duro, que fue en la parte que nos quedamos en el video anterior. Entonces vamos a hacer ese paréntesis y luego seguimos con paladar duro, ¿ok? Esta imagen nos ayuda a comprender, bueno, es un corte sagital de la lengua, en donde podemos ver su raíz, donde podemos ver la parte conocida como la raíz de la lengua y el cuerpo de la lengua. La zona donde se dividía esta área era la zona del surco terminal. El surco terminal nos delimitaba una porción oral de la lengua y una porción faríngea de la lengua. Hay que tomar en cuenta eso. Porciones son porción faríngea y porción oral. Y en relación a las partes de la lengua, esto es la raíz y esto es el cuerpo de la lengua. Ok, entonces pues nos interesaba también ver cómo la raíz de la lengua, lo que le llamamos la raíz, tiene que ver porque tiene su razón de ser debido a la zona donde se inserta la lengua. Y sabemos que los huesos donde se inserta la lengua es en la mandíbula y en el hueso yoide. Además, otra parte importante del surco terminal es que donde se unen, digamos, ese surco terminal tiene una forma de una B, que también en otra literatura se conoce como la B lingual. El vértice donde se unen ambas líneas, en esa zona encontramos un agujero. Ese agujero lleva el nombre de foramen ciego o agujero ciego de la lengua. Eso representa una comunicación a nivel embriológico que servía para lo que se imaginaba a través de ese agujero iba a ser el tejido necesario para conformar el tiroides. En algunos pacientes esa comunicación queda permeable y puede generar el crecimiento de algunos quistes a nivel del cuello. Entonces para eso nos servía esta diapositiva. Además, para reconocer el piso de la lengua, como se acuerdan cuando vimos las que conformaban el techo, el piso, los lados, ¿verdad? La cara anterior, el límite anterior y el límite posterior de la cavidad oral, hablábamos como en el piso encontrábamos, aparte de la lengua, encontrábamos al músculo miloioideo, por supuesto cubierto de mucosa, que es una mucosa que encontramos aquí. Entonces parte del piso de la lengua pues es el miloioideo. Ok, continuemos. En relación a los músculos de la lengua, hablamos de que hay músculos extrínsecos y hay músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son los músculos que modifican su posición. O sea, estos son los músculos que permiten que saquemos la lengua, que enrollemos, que retraigamos la lengua, que toquemos el paladar con la lengua, que la movamos en la boca, que podamos tocarnos los dientes, eso con la lengua. Eso es gracias a estos músculos extrínsecos. Pero existen unos músculos intrínsecos que son los que modifican la forma de la lengua. Son, por decir así, los que enrollan la lengua, los que permiten acomodar la lengua para poder percibir, para hacerle más presión, por decir así. Entonces, esos son los músculos intrínsecos de la lengua. Entonces, también a los músculos extrínsecos a veces se les conoce como músculos propios de la lengua. Pero para evitar problemas vamos a hablar o vamos a manejar los términos de músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos pues reciben su nombre debido a la dirección o a la en la forma en que están dispuestos los músculos. Por ejemplo, los músculos longitudinal superior e inferior, como su nombre lo dice, están de forma longitudinal. O sea, por decir así, a lo largo. Luego tenemos uno que está de forma transversa y es el músculo transverso de la lengua. Y por supuesto están unos que son
verticales, o sea, los verticales de la lengua. Ahora, los músculos extrínsecos son el geniogloso, o sea que une la lengua. El gloso, el sufijo gloso tiene que ver con lengua. Los prefijos son los que nos dicen dónde se inserta. Geniogloso, o sea que inserta la lengua en la apófisis geni de la mandíbula. Yogloso, o sea lo inserta sobre el hueso yoide. Estilogloso, lo inserta sobre el apófisis estiloides del temporal. Y palatogloso, lo inserta en el paladar. Entonces, esos son los músculos extrínsecos de la lengua. Sigamos. Aquí estamos viendo los extrínsecos de la lengua. Palatogloso, estilogloso, yogloso y geniogloso. Esos son los músculos extrínsecos de la lengua. Ahora, hay que tomar en cuenta que existe un músculo faringogloso también, que es parte, que lo pueden encontrar en la literatura, y ustedes podrían decir, este también es extrínseco. Sí, es un músculo que está insertado en la lengua, pero no tiene una función, no le crea una... no le provoca movimiento, no le produce movimiento a la lengua, por decir así. Porque el músculo faringogloso, más adelante vamos a ver cómo hay unos músculos constrictores de la faringe. Entonces vamos a ver que de parte de esos músculos es el faringogloso. Pero sí hay uno que es importante mencionarlo, y es este que vemos acá. Es el músculo palatofaringio. El músculo palatofaringio también es un músculo esquelético, y este se origina en el paladar duro y se va a insertar en la faringe. Ojo, por eso se llama palato, de paladar duro, y se va a insertar pues en la faringe. Como ustedes lo ven, es un músculo que hace como un arco. Y este músculo junto al palatogloso son los que le dan la forma al istmo de las fauces. Para eso sirven estos, el palatogloso junto al palatofaringio son la pared que le da la forma a los arcos, al istmo de las fauces, o sea, lo que delimita la salida de la cavidad oral. Entonces, estos pues van como se pueden ver, se dividen en dos fascículos, un palatogloso, un palatofaringio. Palatogloso del paladar a la lengua, y este sí es un extrínseco de la lengua, y palatofaringio del paladar a la faringe. Entonces, se menciona aquí, o lo hablamos ahorita, porque más adelante vamos a ver el istmo de las fauces. Y para que ya nos quede claro que el palatogloso, además de ser un extrínseco, también forma parte del istmo de las fauces. Entonces, en su función, pues, ayuda con la deglución, o sea, a tragar, ayuda en la fonación, o sea, a hablar, en la fonación es el emitir sonido, o sea, darle forma al sonido. El sonido se origina en las cuerdas vocales, pero a definir el sonido son las estructuras propias de la boca y de la nariz, y uno de ellos pues es el istmo de la, este músculo palatofaringio. Además también ayuda pues a articular palabras. Volviendo a los músculos de la lengua, los extrínsecos por un lado, los extrínsecos por un lado y los intrínsecos por el otro, me interesa que veamos cómo están dispuestos. Longitudinal superior, longitudinal inferior, un músculo transverso, que ustedes ven las fibras como están, las transversas, y los verticales, como ven ustedes, van hacia abajo. Entonces esos músculos están dispuestos pues de esa forma. Veamos al otro lado los palatoglosos, como lo vemos acá, son raíces. El estilogloso, el hipogloso, y el geniogloso. Dicho de paso, el iogloso y el geniogloso son los más grandes de todos los músculos de la lengua. El iogloso y el geniogloso. Algo importante a considerar
es que en medio de la lengua tenemos un tabique que lleva el nombre de tabique sagital medio. Aquí solo dice tabique, pero el nombre es tabique sagital medio, que es meramente tejido conjuntivo, parecido a un tendón, por decir así. Entonces, estos músculos son pares, pero el tabique sagital los divide en dos. Entonces, perdón, el tabique sagital hace la división y por eso son pares. En alguna literatura a veces se dice que la lengua está constituida por 7 músculos pares y un impar. Así nos dice la literatura. 7 músculos pares y un impar. Porque al longitudinal superior se le considera como impar. Porque el tabique aparentemente no lo atraviesa o no lo divide. Pero si el surco medio de la lengua es la manifestación del tabique, es lógico que sí llega hasta ahí. Entonces, sí vamos a manejar que son 8 músculos pares los que tiene la lengua, no 7 pares y un impar, no. Tiene 8 músculos pares, ¿ok? Ahora, la inervación. La inervación es muy importante. Toditos, todos, a excepción de uno. O sea, solo el palatogloso está inervado por el nervio vago. Solo el palatogloso. Luego todos los demás están inervados por el hipogloso, un nervio meramente motor. Todos, perdón, palatogloso, nervio vago. El resto, nervio hipogloso. Para que veamos de dónde nace el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, acordémonos, tenemos el tallo encefálico, un mesencéfalo, un puente, una médula oblonga o médula oblongada. En esta médula hay unos surcos laterales y este surco se llama surco preolivar. ¿Por qué? En la parte posterior de la médula oblonga hay unas estructuras que se llaman olivas. Entonces este surco es el surco preolivar. Ahí se origina el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, si ustedes lo recuerdan, por abajo del cóndilo del hueso occipital emergía, específicamente por el foramen del hipogloso. En alguna literatura lo van a encontrar como el foramen condilio. Es lo mismo, es el mismo foramen del hipogloso. Entonces, este nervio pues emerge por abajo de los cóndilos. No, perdón, por arriba de los cóndilos, emerge por arriba de los cóndilos son los que se unen, los que se articulan con el atlas, ¿vea? Entonces, emerge por arriba de los cóndilos y si nos recordamos de los cuellos, de los triángulos del cuello, vamos a encontrar que habían 2 triángulos principales, anterior y posterior. El triángulo anterior, pues ya sabíamos que estaba conformado por 4 triángulos. El triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, el triángulo carotidio y el triángulo muscular. Este que tenemos acá es el submentoniano, este de acá es el submandibular, perdón. Luego tenemos el carotidio en esta zona donde estaba la carótida y adelante pues el muscular. Pues entonces el nervio hipogloso cursa por 3 de esos triángulos. Pasa por el triángulo carotidio, aquí está presente. Triángulo carotidio. Luego llega al submandibular en esta zona de acá, esta zona específicamente. Y por último en el submentoniano. Entonces son los triángulos en el cuello por donde pasa el nervio del hipogloso. Solo no pasa por el muscular, solo por ahí no pasa. De ahí por todos los otros 4 triángulos del triángulo anterior, ahí sí pasa. Entonces, vamos a ver pues que estos músculos, pues este hipogloso se encarga pues de la movilidad de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. En la situación ya de sensibilidad, ahí ya se involucran el quinto par craneal, la rama
lingual del trigémino, que es rama del mandibular, la rama cuerda del tímpano, del facial, y también el glosofaringio. Y en poca medida el nervio vago también se involucra como músculo sensitivo. Tiene doble función el vago: motor para el palato gloso, sensitivo para las papilas gustativas. ¿Ok? Y aquí pues veíamos un resumen de todos estos músculos. Los músculos intrínsecos y después los músculos extrínsecos. Aquí pues vemos los músculos intrínsecos, dónde se originan, dónde se insertan, qué inerva, ya está fácil, y la función. Preguntas de examen. Y luego pasamos a los extrínsecos, igual su origen, su inserción, quién lo inerva, ¿verdad? Ya vimos aquí el palato gloso es el único por el nervio vago, y la función de cada uno de estos músculos. Y aquí pues hablamos como resumen que los 2/3 anteriores de la lengua, si hacemos la lengua 3 partes, aquí, si hacemos la lengua 3 partes, esta sería, hagamos un corte aquí, bueno, en esta dirección: tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. 3/3 tiene la lengua. En la cara oral la vamos a partir en la mitad y tenemos un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, vamos a ver que los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el lingual, que es rama del mandibular. Y también prácticamente en la punta de la lengua se encarga el nervio cuerda del tímpano. El cuerda del tímpano es rama del nervio facial. El tercio posterior, o sea, la parte posterior de la lengua, digamos, del surco terminal hacia atrás, eso es inervado por el glosofaringio. En esta zona, en otra diapositiva, ya vamos a ver cómo se involucra el facial. Y los músculos intrínsecos y extrínsecos, los que tienen que ver con la motricidad, pues eso es el nervio del hipogloso. Y también el nervio vago, pero para el palato gloso. Aquí pues igual, un resumen de lo que estamos hablando. El tercio posterior, los 2/3 anteriores, cómo están inervados, esto es lo sensitivo y esto es lo motor. Ahora bien, en relación a las esto sí ya está. Esto está en la clase. Esto sí ya lo describimos en la clase. Vale. Vamos a hacer aquí, cerramos el paréntesis y vamos a continuar con paladar óseo. Cuando nos referimos al paladar, vamos a ver que hay un paladar blando y hay un paladar duro. El paladar en sí, pues, es como leemos, el techo de la boca. Y a la vez es el suelo de la cavidad nasal. O sea, es el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. Por ende, pues, esta estructura nos separa a la cavidad nasal de la cavidad oral. Además pues tiende bueno, está conformada por dos estructuras: una dura porque tiene hueso y es el que se conoce como el paladar óseo, y una blanda que es completamente músculo y mucosa a la vez. Entonces también, como dice ahí, separa la cavidad bucal de las cavidades nasales y también lo separa de la nasofaringe. El paladar duro, pues, vamos a ver, pues, que en la boca, o sea, en la cavidad oral, pues, todo lo que corresponde al paladar en una boca que está cerrado, está ocupado completamente, pues, por la lengua. Entonces, en la cara oral del paladar duro, o sea, viéndolo como un hueso, vamos a encontrar estructuras como la fosa incisiva,
que la encontramos aquí, y los orificios palatinos mayor y menor. Estas estructuras, estos agujeros, sirven para la emergencia de las ramas del nervio trigémino. Son ramas que se encargan de inervar a todas los alvéolos, es decir, las terminaciones nerviosas que inervan a cada uno de los alvéolos. Un alvéolo es donde se aloja un diente. La raíz del diente es la que tiene contacto con estas raíces nerviosas. Eso es lo que en la endodoncia, por ejemplo, que mal llamado matar el nervio, como dice de forma popular la gente, ¿verdad? La endodoncia, pues lo que se limita es como bloquear el nervio, pues para que no duela, y crear una estructura sólida al interior del diente para que pues para preservar la pieza. Entonces, vamos a ver que el paladar óseo como tal está conformado por dos estructuras óseas. Lo que es no es lo que es, esa palabra no existe. El hueso maxilar y los huesos palatinos. Vamos a ver pues que hay una apófisis, todo esto es la apófisis palatina del hueso maxilar y las láminas horizontales de los huesos palatinos. La apófisis palatina del maxilar y las láminas horizontales de los palatinos. Al centro donde se unen se le llama se le conoce con el nombre de sutura palatina. Así se le conoce, sutura palatina. Otro nombre con el que se le conoce al paladar es como la bóveda palatina, pero esos términos ya son un poco anticuados. Quedémonos con que si estamos viéndolo en un hueso es paladar óseo, si lo estamos viendo en un vivo es paladar duro. Quiero que se entienda eso, paladar duro, si lo estamos viendo en hueso no se dice paladar duro, se dice paladar óseo. Si lo estamos viendo en una persona viva decimos paladar duro. Y lo que está atrás pues es el paladar blando. Sigamos. Aquí vemos pues los ramos del palatino menor, del palatino mayor y los ramos del nasopalatino. Estos son, ¿se acuerdan de los nasopalatinos? Tienen que ver también con la inervación de la nariz. Estos ramos nasopalatinos pues son los nervios que el cirujano dental pues busca bloquear cuando inyecta en esa zona, para bloquear las terminaciones nerviosas y así poder trabajar sin dolor las muelas, los incisivos o los premolares que sean necesario tratar. Igual pues vemos las terminaciones nerviosas del nervio maxilar, del nervio trigémino, perdón, que es el ganglio de Gasser, así se llama el ganglio de Gasser, de donde se liberan las tres ramas del nervio trigémino. El ganglio de Gasser es un ganglio que ubicamos al interior de la fosa craneal media, cerca del hueso, de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, de ahí vemos cómo sale, cómo de ese ganglio de Gasser salen las tres ramas. Pero en este caso nos interesa conocer pues la rama mandibular del nervio trigémino, que inerva pues a los incisivos inferiores, y la rama maxilar a los incisivos superiores. Además pues interviene en esta inervación el ganglio de Meckel, que el ganglio de Meckel pues es una colaboración, digamos, de las ramas maxilares, de la rama maxilar del trigémino con ramas del facial. Es las ramas del facial que vienen acá. Estas ramas del facial junto con las ramas del trigémino conforman el ganglio de Meckel, que ayuda también a inervar la zona de los incisivos. Sigamos. Ahora, al hablar del paladar blando, vamos a decir pues que el paladar blando se encuentra suspendido por el borde posterior del paladar duro. O sea, inmediatamente termina el paladar duro, comienza el paladar blando. O sea, a este nivel termina el paladar duro, aquí tenemos el paladar blando. Es lo que vemos en esta otra
en esta otra diapositiva. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces aquí vemos, hasta aquí llega el paladar óseo y aquí ya es paladar blando. El que ya tiene contacto directamente con la úvula, eso es paladar blando. Sigamos. Entonces vamos a ver pues que el paladar blando no tiene un esqueleto, no tiene hueso, por eso es blando, ¿verdad? Lo único que está conformado es por una membrana aponeurótica. Una aponeurosis es un recubrimiento. Entonces lo que vemos solo es una membrana aponeurótica. Y como dice aquí, se continúa a los lados con la pared de la faringe a través de los arcos palatogloso y palatofaringio. Estos arcos palatogloso y palatofaringio son los que delimitan el istmo de las fauces. Entonces, esa membrana que encontramos ahí, ¿verdad?, le ayuda a darle fijación a estos músculos, al palatogloso y al palatofaringio. Entonces, podemos decir que el paladar blando, por darle una definición, es una estructura músculo membranosa. El paladar blando es una estructura músculo membranosa. Ahora, ya explicamos por qué es membranosa. Es una membrana, es una aponeurosis. Ok, pero ¿por qué músculo membranosa? Porque contiene músculos propios. Uno es el músculo tensor del velo del paladar. Otro es el músculo elevador del velo del paladar. Otro es el palatogloso. Ojo, el palatogloso lo vimos como parte de la lengua, sí, pero también forma parte del paladar blando. Y el otro es el palatofaringio. También hablamos de él. Y por último, el único porque los otros son pares. El que es único es el músculo ácigos de la úvula. Ese es el único músculo que es impar de los músculos que encontramos en el paladar blando. Tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, palatogloso, palatofaringio y músculo ácigos de la úvula. Esto que vemos acá, esto es la úvula. Todo esto que está acá es paladar blando y se continúa a través de estos arcos, los arcos palatoglosos y los arcos palatofaringios. Esto es lo que se conoce como el istmo de las fauces. Esto que vemos acá, palatogloso y aquí atrás palatofaringio. Estos son los arcos y esto delimita el istmo de las fauces. Entonces, los músculos que nos interesa conocer es el músculo tensor del velo del paladar. Aquí lo tenemos. Músculo tensor del velo del paladar. Luego tenemos el músculo elevador del velo del paladar. Es el otro. Luego veíamos el músculo palatogloso. Como no tenemos la lengua a la vista, pero ya sabemos que encima de este está el palatogloso. Pero sí podemos ver al músculo palatofaringeo en esta zona. Y por último, el músculo ácigos de la úvula, que es el único, porque es impar, ¿verdad? Estas son las coanas. Esto que vemos acá, aquí, estas son las fauces, el istmo de las fauces. Ok. Entonces aquí vemos en relación a los músculos, vemos cómo están cada uno de ellos, dónde se origina, dónde se inserta, quién lo inerva. Ojo con esto, si se fijan, solo presenta el músculo tensor del velo del paladar, presenta inervación por la rama mandibular del nervio trigémino y los demás son inervados por el nervio vago. Luego, la función. ¿Cuál es la función de estos músculos? Preguntas de examen. El istmo de las fauces o el istmo orofaringio, que es esto que vemos acá, es prácticamente la comunicación que existe entre la boca y por supuesto la faringe. Cuando el istmo está cerrado, porque esto se cierra, esto está cerrado, esto ocurre durante la alimentación. En el momento que tenemos en la boca, ya sea líquidos o ya sea alimento, el istmo de las fauces está cerrado. Entonces el istmo de las fauces no permite
no permite que esto pase hacia atrás a menos que ya tenga el deseo de tragar, por decir así. Pero también se mantiene cerrado en el momento que estamos masticando y respirando. Porque la respiración no se deja nunca de respirar. O sea, podemos nosotros voluntariamente decir ya no respiro, pero no aguantamos. Entonces, en el momento que el paciente, que la persona está masticando, el istmo de las fauces está cerrado. En el momento que la gente está respirando y tiene comida en la boca, el istmo de las fauces está cerrado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos? Cuando nosotros hablamos tiene que entrar y salir aire. En la columna de aire que se libera desde los bronquios pasando hacia la tráquea, y cuando esta va hacia afuera hace vibrar las cuerdas vocales. Al hacerlas vibrar es que hablamos. Entonces, ¿qué pasa si estamos masticando y hablando a la vez? El istmo de las fauces se va a abrir. Y a más de alguno de nosotros se nos ha ido alguna vez, ya sea líquido o ya sea comida hacia la laringe, y eso provoca una tos estrepitosa, y pues todos sabemos que nos escapamos, como decimos, a ahogar. Por eso nuestra mamá, cuando estábamos chiquitos, nos decía: no hable cuando esté comiendo. Y no era un consejo malo, es un consejo bueno, porque el istmo de las fauces se abre. Y si se abre, la comida puede pasar hacia la laringe en el momento que estamos respirando. Y puede darse una aspirativa, así se llama. Un reflejo de aspirativa. Aspirativas de ese tipo pueden hasta causar una neumonía. Entonces, pues, esa es la base para comprender ese reflejo de tos cuando se nos va algo hacia la garganta, hacia la laringe. Ahora, pasemos a ver la faringe como tal. La faringe la vamos a ver desde el punto de vista muscular, porque la vamos a ver después desde el punto de vista funcional cuando veamos aparato respiratorio. Entonces, como estructura muscular, quiero que reconozcamos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos de la... Perdón. No se llaman intrínsecos y extrínsecos. Se llaman externos e internos. Los músculos externos, que prácticamente se le llama como músculos propios, es mejor usarlo así, músculos propios de la faringe. Estos son y se llaman músculos constrictores. Los músculos propios de la faringe son los músculos constrictores, y son el superior, el medio y el inferior. Aquí los vemos, superior y medio. Estos prácticamente lo que hacen es un tubo. Ese es el tubo que conforma a la faringe. Entonces estos, pues ya lo hablábamos, colaboran con la alimentación al permitir pues que cuando lo estamos masticando, ellos también se pegan hacia la faringe, se pegan hacia no es a la faringe, se pegan hacia las istmos de las fauces, y así pues no deja que pasen los alimentos. Por eso se llaman constrictores de la faringe. Entonces, vamos a ver que son los músculos constrictores superior, medio e inferior. Es esto que vemos aquí. Aquí los estamos viendo. Aquí tenemos el músculo constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior de la faringe. Son estos. Aquí igual, este es vista por dentro, este es vista por fuera. Aquí tengo un corte. Todos los músculos constrictores de la faringe. Pero también hay otros músculos que se llaman internos, y esos están al interior, su mismo nombre lo dice. Ahí tenemos a los músculos estilofaríngeo, palatofaríngeo y salpingofaríngeo. Ojo con eso. Estilofaríngeo, palatofaríngeo, salpingofaríngeo. Esos son músculos internos de la faringe, y estos le dan una ubicación espacial. Los mantienen sujetos, por decir así. Entonces, la capa externa de la faringe está constituida por los músculos constrictores. Estos pues forman, como les decía, una manga. Esto viene a ser como una figura, una forma tubular. Y todo ese tubo está constituido por los músculos constrictores de la faringe. Pero además vamos a encontrar que estos músculos presentan un revestimiento. Un revestimiento facial, o sea, una capa, una película sobre los músculos.
en la parte interna. Y a eso se le conoce como la fascia faringo-basilar. Fascia faringo-basilar. Faringo porque es de faringe y basilar porque está pegada a la base. O sea, pegado, no le permite la lamina, es una laminada pues prácticamente. Entonces, estos músculos constrictores de la faringe tienen, además de evitar que los alimentos pasen a la faringe, por decir así, durante la masticación o durante se está respirando, ellos también son los músculos que comienzan a tener el movimiento característico del tubo digestivo. El movimiento característico del tubo digestivo se le llama peristaltismo. Los músculos constrictores son los generadores o son los que inician el peristaltismo en el sistema digestivo. Entonces, ese peristaltismo ayuda a empujar el bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el esófago. Y ya pues ahí pues comienza ya el esófago a hacer su trabajo. Entonces, estos músculos, su función principal está pues en la deglución. Entonces, otra cosa importante es que estos músculos presentan ciertas perforaciones o ciertas aberturas. Apréndanselas. Tiene las aberturas de la trompa de Eustaquio, o sea, de la trompa faringopalatina. Entonces, no, perdón. De la trompa de Eustaquio, no le pongamos otro nombre, la trompa de Eustaquio. También tiene perforación por la arteria palatina. Tiene perforación por el nervio glosofaríngeo. Tiene perforación por las arterias y las venas laringeas superiores. Y también por el nervio laringio recurrente, que lo vamos a ver más allá en cuello. O no, ya lo vimos. Sí, lo vimos, el nervio laringio recurrente lo vimos cuando hablábamos de cuello. Entonces, vamos a ver pues que no lo hemos visto. Bueno, no me acuerdo. Me interesa que sepan que los músculos constrictores o la faringe en sí está perforada por la trompa de Eustaquio, la arteria palatina, la arteria y la vena laringea superior, el nervio laringio recurrente y el nervio glosofaringeo. Eso me interesa que lo sepan. Sigamos. Y aquí pues tenemos a los músculos internos. Decíamos el músculo salpingofaringeo, que es este que vemos acá, el músculo salpingofaringeo. Luego vamos a ver el músculo palatofaringeo, es este que encontramos acá, del paladar a la faringe, el palatofaringeo, y el músculo estilofaringeo. El estilofaringeo se inserta en la apófisis estiloide junto al estilogloso, que era el músculo de la lengua, y también al músculo estiloioideo, que es músculo suprayoideo. Entonces vamos a ver el músculo salpingofaringeo. Vamos a ver el salpingo porque tiene que ver con la trompa de Eustaquio. Ojo con eso, por eso es salping tiene que ver con la trompa de Eustaquio. El músculo salpingofaringeo, el músculo palatofaringeo y el músculo estilofaringeo. Dejamos de ver estas estructuras para adentrarnos en los términos de los dientes. No vamos a entrar en mayor detalle aquí, porque esto no es que no nos interese, como no, pero quiero hablar generalidades. Vamos a ver pues que el diente como tal pues son estructuras anatómicamente duras. Ojo con eso, es de las estructuras más duras del cuerpo. Están como vemos enclavados dentro de los alvéolos. Alvéolos alvéolo es una estructura, es una caverna. Alvéolos hay en el hueso maxilar y en el hueso mandibular. Estos se presentan articulados por un tipo de articulación especial que se conoce con el nombre de gonfosis. Gonfosis porque ahí existe un ligamento, el ligamento periodontal. El ligamento periodontal permite la unión o permite la articulación de la raíz dental con el alvéolo del hueso maxilar o mandibular, sea el caso. Vea,
Entonces vamos a ver que las estructuras principales que conforman a un diente son pues el cemento que vemos acá, el cemento, de las principales, el cemento dentario, así se llama, el cemento dentario, el hueso alveolar, vea qué es esto, el hueso alveolar, y por supuesto el ligamento periodental. Esos son las estructuras que conforman a la articulación a la gonfosis. El hueso alveolar, el cemento lo vemos en la raíz, el cemento y el ligamento periodental. Esas son las estructuras que se involucran en el diente. Ahora, ya hablando como tal el diente, lo que nos interesa que conozcamos es que se divide en una corona, que es la parte visible, el cuello, que es lo que es donde se da prácticamente la unión con las encías, y la raíz, que es la estructura que se incrusta dentro del hueso. De los dientes, ya les decía, la dentina es de las estructuras más duras que presenta el hueso. Los dientes, perdón. Vamos a ver pues que los nombres de los dientes van los más anteriores, que son pues los incisivos, los laterales pues son los caninos, los premolares pues como su nombre lo dice están antes de las muelas, y por último los molares. Al final pues a algunos pacientes sí les salen las cordales. Los músculos incisivos son los que cortan, los músculos caninos son los que desgarran, los músculos premolares son los que trituran, y los músculos que muelen son los molares. Ojo con esos términos: incisivo corta, canino desgarra, premolar tritura y molar muele. Vamos a ver pues que en el humano se desarrollan dos tipos de dientes, por decir así. Los dientes deciduos, que son los que conocemos como dientes de leche. En otra literatura aparece como dientes caducos. Sí, caducos creo que es, sí, dientes caducos. Y los dientes permanentes, que estos son pues por ende los dientes definitivos. Los dientes deciduos o dientes caducos, estos pues en total se forman 20. Vamos a encontrar que son 2 incisivos, un canino y 2 molares. Esos son los dientes que se forman. O sea, prácticamente en el niño vamos a encontrar 5 dientes por lado. O sea, en la parte superior dividimos la cara en lateral derecha, lateral izquierda. Entonces, de la mitad hacia adentro y de la mitad hacia adentro en ambos lados, vamos a tener un incisivo, perdón, 2 incisivos, o sea que vamos a tener 4 incisivos. Luego vamos a tener, bueno, serían 2 y 2 son 4 y 8 y son 8 dientes, los que tendríamos como incisivos. Luego tenemos un canino a cada lado, entonces son 4 caninos. Tendríamos 8 más 4 son 12. Ahora vamos con 2 molares, y entonces vamos a tener 2 a un lado, 2 al otro, 2 abajo y 2 al otro lado de abajo. Entonces son 8. Llevábamos 12 más 8, 20. Ahí tenemos 20 dientes caducos o dientes de leche, como popularmente se dice. Ahora, en el adulto, pues ya los dientes permanentes ahí son 32. Y entonces aquí lo que tenemos son 8 dientes a cada lado. Allá teníamos solo 5. Ahora aquí tenemos 8. 8 dientes a cada lado. Los dientes son estos de los que hablábamos. Un incisivo, un molar, perdón. Los dientes son incisivos, caninos, premolares y molar. Corta, desgarra, tritura y muele. Esas son las funciones de ellos. Entonces, en los adultos la cantidad pues ya cambia. Dijimos que son 32. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. En los molares muchas veces se incluyen las muelas del juicio. Ahora,
casi que al llegar a la adolescencia, pues casi todas las personas ya tienen un desarrollo completo de la dentición. Es muy frecuente también que en algunas etapas de la edad adulta, más bien adolescente, es a veces necesario eliminar eliminar las muelas del juicio que aparecen al final, y por eso se les llama del juicio, porque aparecen ya al final de la vida, por decir, no de la vida de que ustedes ya se van a morir, no, ¿verdad? Sino que al día de la vida en que se desarrollan los dientes. Entonces por eso se le llaman las muelas del juicio. Eh, el problema es que cuando se desarrollan en el área donde les correspondía a ellas, ya no hay espacio. Pero ellas tienen que brotar. Y al brotar, pues pueden comenzar a hacer desplazamientos de la dentición en total. Entonces, pues en esos casos es mejor extraer las muelas del juicio o las últimas molares, porque pueden llegar a provocar que un desalineamiento, o sea, que pierdan la línea de desarrollo normal los dientes y comienzan a haber deformaciones en los incisivos o aún también pues en los caninos. Sigamos para que veamos cómo están los dientes, ¿verdad? Quiénes son los molares, quiénes son los premolares, quiénes son los caninos, quiénes son los incisivos. Para eso es más que todo, para que lo conozcan. Cómo está la inervación del ganglio de Gasser, el maxilar y el nervio mandibular. Y las ramas que se encargan de dar la inervación hacia los alvéolos, ya sean maxilares o ya sean mandibulares. El ganglio de Gasser, pues bueno, ya lo dijimos, ya lo encontramos sobre la base de la porción petrosa o el peñasco, como dicen en otras literaturas, del hueso temporal. Y ya para ir terminando, hablamos de las glándulas salivales. Las glándulas salivales, pues, son glándulas que están anexas, o sea, están formando parte de la cavidad oral, pero de una forma externa, no están dentro de la cavidad oral. Así, por eso se le llaman anexa. Entonces, la principal o la función principal de ella es la producción de la saliva, componente necesario para la digestión, para la hidratación de la boca también. Entonces vamos a ver que en 24 horas se producen aproximadamente entre 1 litro y 1,5 litros de saliva en 24 horas. Ojo, vamos a ver que las glándulas tienen una distribución acinar, o sea, están como conglomerados, como imaginémonos como un racimo de uvas, pero bien apiñado. Entonces, así, o como veamos estas cosas, esta fruta, que ahorita está de temporada, las anonas, están bien pegaditas. Pues así más o menos están conformadas las glándulas salivales, ¿verdad? Tienen una conformación acinar. Al verlas tienen una forma aplanada, como si fuera una pizza, más o menos así se ve, como una pizza. Entonces son estructuras túbulo alveolares, o sea, tienen un tubo de secreción, como el conducto de Stennon, que es de la glándula parótida, pero vamos a ver otras que tienen una producción o una excreción merócrina. No hay un conducto por donde ella lo libere, sino que lo hace como sudando, por decir así. Entonces, vamos a ver también que las glándulas salivales, las más grandes, pues son estas que vemos. La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Pero también hay glándulas que se llaman glándulas menores. Estas glándulas menores las podemos ver ubicadas ya sea en los labios, en la parte interna de los labios, en la boca, distribuidas en el paladar, en el istmo de las fauces o en el mismo paladar. Las podemos encontrar. También las palatinas y también las linguales. Son glándulas salivales menores. Las mayores pues son la parótida, la submandibular, la sublingual, ya lo habíamos hablado. Ahora,
la, las funciones de ellas, pues mantener la humedad de la mucosa para evitar su desecación, humedecer los alimentos para la masticación y deglución, disolución de las sustancias, captar, ayuda a captar el sabor de los alimentos y por supuesto una limpieza mecánica de los dientes. La saliva permite que no se produzcan también colecciones de infecciones, por decir así, o microorganismos entre los dientes y tiene una función, pues por decir así, antiséptica. El mal olor que tenemos en la boca, que es la halitosis normal después de horas de sueño, es debido a que hay poca producción de saliva. Por eso es que la desecación, o sea que se reseque la boca, produce que aumenten las bacterias. Y eso es lo que genera el mal olor normal del buche, perdón, el mal olor pues de la boca en la mañana. Las enzimas propias de la saliva pues son la tialina, la lipasa lingual, la lisocima y la calicreína, pero la principal es la tialina, que ayuda pues a la digestión. Tiene mucho que ver con digestión también de los carbohidratos. Hay glándulas mayores y menores, ya lo dijimos, ya vimos cuáles son las mayores, cuáles son las menores. Y pues las secreciones de ellas pueden ser, como dijimos, apócrinas, holócrinas y merócrinas. Tienen diferentes formas. Eso quiero que lo investiguen. La glándula, ya dijimos. Hablemos de las glándulas parótidas. Pues como vemos son las más voluminosas. Tienen una forma de un prisma más o menos. Como ustedes lo pueden ver. Tienen una forma de un prisma. A este es que se le llama que este conglomerado de ellos, son los acinos, están hacinadas, están pegadas, esa es la forma. En esta zona de aquí hay una cárcel o una celda, se llama la celda parotidia. Esa celda es conformada por los músculos de la expresión facial y la propia piel de los carrillos o de los cachetes, por decir así, en la zona del músculo buccinador. Entonces ahí crean una cárcel donde está encarcelada la glándula parótida. Ahí ella prácticamente se adapta, pero su forma ya vista por fuera es una forma de un prisma. Presenta un conducto, este que vemos acá, es el conducto de Stenone y pues es el que lleva la saliva desde la glándula hasta la zona del segundo premolar. En esa zona es donde ella pues desemboca el conducto de Stenone. La zona de la papila parotidea, no es papila parotidea, es papila parotídea, así se llama. Esa papila parotidia es como una elevación que encontramos en la zona donde se abre el conducto de Stenone. Es en la zona cabal del segundo premolar maxilar. En esa zona es donde encontramos la papila. Es la zona de desembocadura del conducto de Stenone. Si se acuerdan, los que les han hecho trabajos dentales, en esta zona es donde coloca algodones el médico, porque quiere bloquear la salida, o mejor dicho, no la puede bloquear. Lo que hace es recoger en el algodón, en la torunda que introducen aquí, ahí se queda pues atrapada la saliva. Además pues existe una glándula parótida accesoria. Quiero ver si la tengo aquí, permítanme. Creo que aquí la tenemos. Aquí está. Esta es la glándula parótida accesoria. Suele estar en la zona del conducto de Stenone. Ahí suele aparecerse la glándula parótida accesoria, pero es un hallazgo raro, por decir así. Entonces, la glándula parótida está irrigada por la arteria auricular posterior, anterior, la occipital, la temporal, transversa y directamente del tronco de la carótida externa.
Venas, pues la vena retromandibular. Y la inervación, el nervio aurículo temporal y las fibras nerviosas del noveno y del nervio auricular. Estos son las encargados de la inervación de la glándula parótida. Entonces, me interesa que conozcan el conducto de Stenone, la forma de prisma de la glándula parótida, cómo está encarcelada, dónde está la papila tiroidea, la papila parotidia, que hay una glándula parótida accesoria. Eso me interesa. Sigamos. ¿Cómo se ve la glándula parótida? Conducto de Stenone, que es el músculo buccinador, y cómo llega pues a abrirse a la zona del segundo premolar. Luego tenemos la submandibular, que es esta que encontramos acá, la glándula submandibular. Esta se encuentra en la región suprayoidea, por arriba del hueso yoide. Esta está en otra celda, que es la celda submandibular. Aquí están los tanto músculos extrínsecos de la lengua y también están músculos suprayoideos. Esta pues va a presentar tres caras. Esta presenta una cara profunda. Estas no se ven. Una cara profunda es al interior. Una cara superolateral, que es esta de acá, la superolateral, y la otra es la inferolateral, es la otra que presenta. Además, ella presenta un conducto, que es este que vemos acá, es el conducto de Wharton. Conducto de la parotidia es el conducto de Stenone. Conducto de la submandibular es el conducto de Wharton. ¿Cuánto mide? 4 a 5 centímetros. Es algo largo, ¿verdad? Además tiene 3 a 4 milímetros de espesor. Su color pues característico, como dice ahí, es blanquecino. Cada una de las glándulas contiene aproximadamente 10 lobulillos. La irrigación, pues la rama de la arteria facial y por las arterias submentonianas y palatinas. Es inervada por el nervio facial y la vía autónoma a través del plexo caractidio. Eso es ¿cómo se llama? El trayecto, perdón, la descripción de la glándula submandibular. Pero algo que se me quedaba, esta desemboca en una zona en el piso de la lengua, en el piso de la cavidad oral, que se le llama, donde ella desemboca, se le llama carúncula. Así como la de la parótida tenía una papila parotidia, esta presenta una carúncula. Esa carúncula sublingual, ahí, esto está prácticamente en la base, en el frenillo de la lengua. Ahí es donde se abre la glándula submandibular. En alguna otra literatura se le conoce como el ostium umbilical, así se le conoce. Pero aquí dejémoslo como la carúncula sublingual. Y es esta que vemos, bueno, aquí está, perdón. Aquí la vemos, la sublingual. Esta que vemos acá, esta es la sublingual. Aquí en esta zona, aquí por aquí está la mandíbula. Entonces esta es la sublingual, esta que encontramos aquí. Ahora, podemos decir que esta por la zona encontramos que tiene cierta relación con los músculos, bueno, ya lo había dicho, con los músculos suprayoideos como el digástrico, como el estiloideo. Con ellos tiene que ver el digástrico. Aquí lo vemos, este es el músculo digástrico, vientre anterior y vientre posterior del digástrico, y este que va hacia arriba, que es el estiloideo. Con eso se relaciona. Además, pues, tiene relaciones con algunos músculos, bueno, con la fosa. Esta fosa se llama la fosa submandibular, ¿vea? Y también por abajo presenta relación con el platisma, por ejemplo, y con las ramas del plexo cervical, las mismas asas
del asa cervical pueden tener relación con ello. Sigamos. Y aquí esta zona, esto es lo que quería que viéramos. ¿Qué es esto? Aquí desemboca el conducto de Wharton. ¿Qué es este? El conducto de Wharton desemboca en esta zona que se llama carúncula. Así se llama, la carúncula sublingual. Veamos la sublingual. La glándula sublingual, como dice, es la más anterior de todas las glándulas. Es también la más pequeña. ¿Pesa cuánto? 3 gramos. Presenta 2 caras. Una cara superficial, una profunda. Y presenta 2 bordes. Un borde superior nada más y un borde inferior. Entonces, a diferencia de la parótida y de la submandibular, esta no está guardada en una celda. Esta está libre. Esta está a sus anchas, por decir así. Está cubierta de tejido celular laxo. Tejido conjuntivo laxo, perdón. Entonces, vamos a ver que esta es una glándula con una función mixta. Porque esta tira mucosa, pero también libera saliva. Tiene doble función. Es una glándula acinocerosa. Los acinos son los que liberan la saliva. Y la otra secreción es, los acinos son los que liberan el mucus de la glándula. Ahora, la glándula como tal no presenta un conducto, como vemos aquí el de Wharton y como vemos aquí el de Stenon. Esta presenta múltiples tubitos, por decir así, pero realmente lo que hace es como sudar. Ella suda la saliva. Un dato que no lo dijimos: el conducto de Wharton perfora la glándula sublingual para desembocar en la carúncula. Ojo con ese dato. El conducto de Wharton perfora a la glándula sublingual para poder tener contacto con la base de la lengua, con la base de la cavidad oral. Entonces vamos a encontrar que este sinfín de tubitos, por decir así, que son extraglandulares, estos desembocan en el pliegue sublingual. El pliegue sublingual es esto, es todo esto que vemos. Aquí, esto que vemos acá. Este es el pliegue sublingual. Este pliegue, en todo este pliegue es donde desembocan los tubitos o los conductos de la glándula sublingual sobre el pliegue sublingual, este que vemos acá. Sigamos. Entonces estos tubitos reciben el nombre de rivinus, así se llaman. Son los conductos de rivinus. Las arterias que se encargan de irrigar esto, pues son ramas de la arteria lingual, rama directa de la carótida, la submentoniana y las venas que van a la vena lingual profunda. La inervación de todo esto es gracias al séptimo par craneal. Importante conocer siempre las estructuras y saber siempre, mejor dicho, saber siempre el nombre específico de los conductos es lo que me interesa de esta diapositiva. Ahorita me acordé, el otro nombre con el que se le conoce a la carúncula es el nombre de ostium. Ostium umbilical, así se le conoce como el ostium umbilical, que es donde desemboca el conducto de Wharton. El conducto de Stenon desemboca en la papila parotidia. El conducto de Wharton desemboca en la carúncula. Y el conducto en la carúncula o en el ostium umbilical. Y el rivinus, los conductos de rivinus desembocan en el pliegue sublingual. Sigamos. Es esto que vemos acá, la glándula sublingual, y aquí vemos cómo la perfora
la glándula submandibular. Aquí también lo vemos como la perfora el conducto de Wharton para también tener acceso a la boca. Luego pues aquí vemos las glándulas salivales menores, como ya hablábamos, las linguales, las labiales, las molares, las palatinas y las bucales. Estas son glándulas salivales menores. Estas pues también se les conoce como accesorias, secundarias o a veces como intrínsecas también. Entonces estos son pequeños grupos acinares de glándulas salivales, numerosos por supuesto, ¿verdad? Pero que tienen siempre la misma función que tiene el anterior de la saliva, ¿no? Las mismas funciones. Entonces no están encapsuladas, por supuesto, no tienen una cárcel, por decir así, son tejido conectivo y presentan variedad de conductos para secretar pues saliva. Bueno, principalmente eso me interesa. Hablábamos de la hendidura oral y de los labios, cómo está la hendidura oral, que es esto ya es prácticamente lo último. Es como vemos una abertura existente entre los labios. Prácticamente la hendidura oral es la que comunica con el vestíbulo de la boca, que es esto que tenemos aquí, el vestíbulo, lo que vemos aquí adentro entre los dientes y la hendidura oral. Eso es el vestíbulo de la boca. La forma de él pues va a cambiar de acuerdo a la apertura o al cierre de la boca y va a depender de los movimientos de los músculos, de la expresión facial y principalmente de los que están asociados a la boca. Músculo orbicular de la boca, depresor del depresor de los labios, el músculo me olvidó. El músculo buccinador, también son músculos que se involucran en apertura y cierre pues de la fosa de la hendidura oral. Los labios pues es completamente tejido blando, están tapizados por dentro por mucosa y por fuera pues están cubiertos de piel. Además hay una zona específica, es esta zona de acá, que es donde se da la transición, ¿verdad? Entre la piel gruesa de la cara, por decir así, y la piel fina que bordea los labios por sí. A eso se le llama como el borde bermellón. Así se le conoce a esto. Es esto, el borde. Se le llama borde bermellón. Es donde deja de ser piel y deja de ser piel de la cara y se convierte en piel pues de los labios. Son altamente irrigados. Eso sí es bueno que lo sepamos. Es altamente irrigado. Y vamos a encontrar pues a la zona donde se unen se le conoce como la comisura. La comisura labial. En los labios pues encontramos pequeñas glándulas labiales. Son glándulas bien chiquitas, que estas que vemos acá, glándulas salivales labiales, de las que ya habíamos hablado, y tienen pues conexión directa con el vestíbulo de la boca. Varios músculos tienen que ver pues porque describen varios músculos se intervienen en la expresión facial y pues afectan a la boca, ¿verdad? Y el más importante pues es el orbicular de la boca, que rodea prácticamente todo el orificio, como que si fuera un esfínter de los músculos alrededor de los labios. Hay otros músculos de la expresión facial que se unen al orbicular de la boca y ayuda pues a dar forma o a expresar más a través de la boca, como el buccinador, ya lo decíamos, el elevador del ángulo de la boca. Los mismos músculos cigomático mayor y menor
también tienen que una relación, el depresor del ángulo de la boca y por supuesto el platismo. La irrigación principal, pues las arterias maxilares, faciales y la faríngea ascendente. Maxilares, la faríngea ascendente y la lingual, la facial, perdón, y la lingual son las que irrigan principalmente la zona de la boca y también pues la zona de la lengua, irrigación de la lengua, todas de la carótida externa. Y pues solo era para recordar los nervios que emergen de la fosa incisiva y de los músculos, de los agujeros palatino mayor y palatino menor. La úvula, como la vimos ya rato, paladar blando y paladar duro. En esta zona, pues, la arteria lingual, solo para ubicarla, viendo cómo nacen todas desde la arteria carótida externa. Vemos la arteria occipital, que está de atrás, la arteria facial y la arteria lingual como principales y irrigadoras de todas las estructuras de esa zona. Lo mismo pues la vena facial y el plexo pterigoideo, que nos ayuda a drenar pues la zona de la boca. Y eso, con eso pues terminamos la clase de cavidad oral. Con esto terminamos esta clase. Son clases, como les decía, bastante extensas, ¿verdad? Pero muy importantes para comprender esto que conlleva a los músculos, a los órganos de los sentidos. Nos quedamos hasta aquí y continuamos pues a futuro con los videos donde comenzamos a hablar de las estructuras que ya corresponden al sistema digestivo y el sistema respiratorio. Son las clases que vienen a posteriori. Un gusto siempre servirles. Estamos pendientes. Cuídense mucho. ¿Ok?